Cuando te sientas a escribir, tienes que fingir que estás escribiendo la mejor carta que has escrito en tu vida y a tu amigo más brillante, porque los lectores son inteligentes y no desean tu condescendencia. Este es el consejo que Jeffrey Eugenides da a sus alumnos cuando le preguntan sobre cómo escribir bien. Y la verdad es que ese respeto reverencial que muestra el autor por sus lectores es algo que se percibe desde la primera página que empiezas a leer y es algo que se agradece. Bienvenidos a Victorian Spirit. Hola a todos, soy Adrián, bienvenidos a mi blog Victorian Spirit. Hoy traigo al canal la obra de un autor que ha significado mucho dentro de mi vida lectora. Cuando solo tenía 15 años leí su primera obra, Las Vírgenes Suicidas, y de alguna manera me cambió como lector, cambió mi manera de relacionarme con la literatura, me abrió quizá los ojos a otro tipo de libros. Y ha sido 2 décadas después, con su segunda novela, que me ha confirmado algo que por otra parte ya venía sospechando, y es que realmente es uno de mis autores predilectos. Os estoy hablando de Jeffrey Eugenides y de su obra Middlesex, un libro que fue publicado en el año 2002, que un año más tarde consiguió el premio Pulitzer y que ha conseguido vender ya más de 4 millones de copias en todo el mundo. Jeffrey Eugenides es un autor estadounidense que, si se caracteriza por algo, es por ser muy poco prolífico. Más o menos va a un libro por década, un poco al ritmo que yo le voy leyendo, también tengo que decirlo. Esto hace que su bibliografía sea muy escasa, porque solo tiene 3 novelas y apenas una docena de relatos, pero la verdad es que la espera merece la pena, porque de momento 2 de 2 librazos que me han encantado. Este autor reconoce que los escritores de su generación se formaron antes leyendo las vanguardias del siglo XX que los clásicos del siglo XIX. Y esto explica que con solo 15 años y después de leer Retrato del joven artista de James Joyce, decidiera que se quería dedicar a la escritura. Habiéndose criado en Detroit, este autor sitúa la mayoría de sus obras en esta misma ciudad, y es que reconoce que la historia de Detroit es muy similar, avanza muy pareja a la propia historia de Estados Unidos, especialmente en el siglo XX. Y a pesar de que el protagonista de la obra no podría ser más diferente al propio autor, sí que es verdad que hay ciertas similitudes en sus biografías. Para empezar, los dos se han criado en Detroit, los dos provienen de una familia de origen griego, los dos han pasado una larga temporada viviendo en Berlín y los dos comparten apellidos bastante similares, ya que el protagonista de la obra se apellida Stefanides y el autor Eugenides. En esta historia vamos a conocer a Cal Stefanides, que es un hombre estadounidense de origen griego, que cuando llega a la pubertad se da cuenta de que toda su vida ha sido una gran farsa. Y para intentar descubrir quién es y cómo es, desde un punto de vista social, biológico e incluso genético, no solo va a tener que revisitar su infancia y su adolescencia, sino también reconstruir la historia completa de su familia desde que a principios del siglo XX sus abuelos paternos viajaron desde Grecia a Estados Unidos buscando una vida mejor y ocultando un terrible secreto. Para escribir este libro, el autor se inspiró en los diarios de Herculine Barban, una niña intersexual que vivió en Francia en el siglo XIX. A pesar de que la historia de esta niña le conmovió mucho, no le satisfizo del todo, sobre todo en los aspectos que tienen que ver más con la biología y con las emociones. Por eso se propuso escribir una obra que pudiera ser un referente más fidedigno para este tipo de personas, para las personas intersexuales. Y claro, el propio autor reconoce que esta historia quedaba tan lejos de su propia experiencia que tuvo que rellenar muchos huecos de la historia con datos que eran prácticamente autobiográficos, como ya hemos visto anteriormente. La estructura de esta obra es peculiar porque arranca siendo una típica saga intergeneracional en la que vamos a conocer la historia de la ciudad de Detroit en el siglo XX a través de 3 generaciones de una misma familia, pero hacia la mitad del libro de repente vamos a cambiar bastante de tercio, nos vamos a centrar principalmente en la figura del protagonista y de repente se va a convertir en una novela de coming of age, de desarrollo, en el que vamos a ver cómo este joven pues va pasando por las distintas etapas de infancia y especialmente adolescencia, ¿no? Una adolescencia muy complicada. Aún así, estas 2 partes están muy bien hilvanadas porque en todo momento se trata de las memorias del protagonista y es él quien ejerce de narrador. Eso sí, es un narrador que a veces construye la historia en primera persona y otras en tercera, y este es un recurso que el propio autor pone al servicio de la trama, ya que la intersexualidad de este personaje permite que, dependiendo de la etapa de su vida en la que nos encontremos, él pueda narrarla desde una perspectiva o desde otra.
es algo que, ya os digo, funciona muy bien en esta trama, está perfectamente integrado y la verdad es que resulta bastante original. Los dos temas principales de esta obra serían, por una parte, la culminación del sueño americano por parte de una familia inmigrante que se traslada a vivir a Estados Unidos, y por otra, la exploración de la propia identidad y especialmente de la identidad de género. Y aunque son dos temas que en principio parece que no tienen nada que ver, en realidad sí que están íntimamente ligados, y por eso el protagonista tiene que remontarse no solo a su infancia, sino a la historia de su familia para poder definirse a sí mismo y para poder entender lo que es. Una de las peculiaridades que yo encuentro que tienen los personajes de esta obra es que están construidos mucho más a partir de acciones e interacciones entre ellos que de descripciones. Y por poner un ejemplo, uno de los más carismáticos, que es Desdémona, la abuela del protagonista, no va a ser la misma persona cuando ejerce de esposa de su marido, cuando ejerce de trabajadora fuera de casa o cuando ejerce de abuela de Cal. Prácticamente son como distintas personas, pero en el fondo es la misma, ¿no? Y yo creo que esta característica se debe principalmente a dos motivos. El primero sería ese carácter de memorias en el que el protagonista está tirando de los recuerdos, de las cosas que le han contado y muchas veces de situaciones que él no ha vivido en directo, él no ha conocido a sus abuelos cuando eran jóvenes. Con lo cual es difícil que los describa a través de descripciones y se ciñe mucho más pues a las acciones que le han contado, ¿no? A cómo llegaron a Estados Unidos, cómo fue, pues eso, los primeros años, etc. Y la segunda, como ya os he dicho, es que la propia naturaleza del protagonista, esa intersexualidad, permita que él también evolucione muchísimo a lo largo de la obra y que dependiendo de en qué momento de su vida, pues va a tener un punto de vista y va a presentar las cosas de una manera muy diferente. Y una consecuencia clara que para mí tiene esta forma de construir los personajes es que esta es una de esas obras que realmente tienes que llegar hasta el final para poder decir que conoces bien a los personajes, porque te van mostrando distintas facetas a lo largo de distintas etapas. Ya os digo que no van reaccionando de la misma manera en función del rol que van adoptando y no sé, yo creo que hasta que no llegas al final, incluso con el protagonista, no llegas a conocerlo del todo, sobre todo internamente, no llegas a conocer cuáles son sus motivaciones, sus sentimientos, sus preocupaciones, etc. Así que este libro realmente hasta que no llegas al final yo creo que no llegas a tener una idea completa de la historia que te han contado y sobre todo de la profundidad de esta historia. Y bueno, en conclusión, yo creo que no hace falta que lo diga, creo que se me ha podido notar en el tono de voz. Esta ha sido una obra que me ha encantado, me ha entusiasmado, me ha gustado muchísimo. Y si tuviera que definirla con un solo adjetivo, yo diría original. Original porque constantemente el autor toma decisiones que no son las que a priori podrías esperar, no son las más habituales. Por ejemplo, se trata de una típica historia intergeneracional de inmigrantes en Estados Unidos, pero estos inmigrantes son griegos, con lo cual ya no es el típico inmigrante que a lo mejor conocemos más, ya no son irlandeses, ya es una cultura diferente, te acerca a una cultura de la que probablemente no sabemos tanto. Por otra parte, este tipo de historias de inmigrantes casi siempre se localizan en Nueva York, porque suele ser, pues eso, el portal de entrada, ¿no?, a Estados Unidos. Bueno, pues esta obra se fija en Detroit, que es una ciudad que la verdad es que tiene una historia muy rica del siglo XX, como defiende el propio autor. Es una ciudad en la que hay movimientos sociales muy importantes, sobre todo lo que tiene que ver con la población negra, pero también es una ciudad con una historia industrial muy importante, porque realmente es el epicentro de la industria del automóvil en Estados Unidos, que es una industria muy importante. En fin, que no es lo típico, que no es la ciudad de la que más hemos leído y esto siempre, pues oye, gusta porque descubres muchas cosas, aprendes muchas cosas. Y si todo esto nos sirve de ejemplo de originalidad, yo creo que más originalidad que elegir un protagonista que sea intersexual no podemos encontrar. Yo la verdad es que no soy capaz de pensar en ninguna otra obra, y no solo de literatura, estoy incluso pensando de cine, en la que el protagonista pueda contar este tipo de historia. Yo creo que la voz de este protagonista yo no la he visto reflejada en ninguna otra obra y eso, por lo menos a mí con mi experiencia, pues ya os digo, ha supuesto un gran aliciente porque realmente es una historia muy dura que te golpea fuerte porque es algo muy duro que en la adolescencia de repente descubras que nada de lo que creías, ni siquiera de lo que creías sobre ti mismo, es real. Así que es una historia que no hemos visto nunca, porque fijaos si hay novelas de coming of age, ¿no?, de adolescentes que tienen que crecer y superar obstáculos. Hemos leído muchísimas, pero yo os aseguro que como esta, ninguna. Porque es que este tipo de adolescente
no lo hemos visto antes. A todo esto hay que añadir que es una novela que está muy bien escrita. Es una auténtica gozada como Eugénides narra esta historia, la cantidad de referencias culturales que es capaz de introducir, referencias a la mitología griega que entroncan muy bien con estos orígenes griegos de la familia. Consigue imprimir a todo un ritmo que es bastante ágil porque es una novela extensa, pero de verdad que se hace muy fluida, es muy fácil avanzar en ella e incluso supera uno de los principales handicaps que para mí normalmente tienen este tipo de sagas, ya lo he dicho en muchas ocasiones, y es que normalmente me atraen mucho los primeros personajes, las primeras generaciones de las familias, pero según vamos avanzando, para mí muchas veces se va perdiendo un poco el interés o se va cayendo en la monotonía, y en este caso, como la tercera generación es precisamente la que representa al protagonista y a su hermano, no tenemos ese problema, porque ya os digo que hacia la mitad del libro de repente todo se centra en la figura del protagonista y en su infancia y su adolescencia, y digamos que ahí vuelves a retomar muchísimo el interés que tenías desde el principio con sus abuelos. Así que incluso ese problemilla que yo normalmente encuentro a este tipo de libros, con este no lo he tenido. De verdad que hasta el final no lo podía soltar. Es un libro que engancha mucho. Y a pesar de que toca algunos temas que son muy espinosos, y más aún teniendo en cuenta que se desarrolla la historia en la América del siglo XX, lo hace con muchísima delicadeza, con mucho tacto, y creo que consigue un equilibrio muy bueno entre la delicadeza con la que construye a su personaje principal y lo que son pues sus sentimientos, sus motivaciones, su manera de pensar, su mundo interior. Esto lo equilibra muy bien con esa crudeza a la que se enfrenta, con esas dificultades que le pone la vida, con realmente lo dificilísimo que lo tiene como adolescente. Creo que está muy bien calibrado, está el tema tratado con mucha delicadeza y ya os digo, es algo que se agradece mucho porque no es un tema fácil el que elige esta novela. Todo lo que tiene de original lo tiene de complicado. Y bueno, ya como guinda del pastel, yo diría que esta novela tiene un final muy climático que al menos yo no me lo esperaba. No me lo esperaba tan intenso, no me lo esperaba como fue, y yo debo reconocer que a mí no solo me golpeó muchísimo este final, sino que incluso alguna lagrimilla me arrancó. Me pareció muy bueno, un cierre perfecto para esta historia. Así que bueno, yo creo que más no os puedo decir para intentar convenceros de que le deis una oportunidad a este autor y a esta obra. Creo que merece mucho la pena, creo que vais a aprender, creo que a nivel empático se desarrollan unas habilidades increíbles porque nos vamos a poner en la piel de alguien que probablemente nunca nos hemos planteado cómo sería vivir en esa piel, cómo sería ser alguien así, y merece mucho la pena, de verdad. Es una historia muy buena, muy bien escrita y llena de contenido, muy interesante. Y bueno, pues hasta aquí esta reseña, que espero que os haya resultado interesante. Como siempre os voy a lanzar una pregunta al final del vídeo, y en este caso me gustaría saber cuál es esa obra o ese autor que tienes como gran referente de tu adolescencia. ¿Cuál sería ese libro o ese autor que realmente una vez que lo leíste dijiste, wow, esta es la literatura de la que tanto hablaban? Si tenéis un ejemplo de esto, como a mí me pasa con Eugénides y las vírgenes suicidas, pues estaré encantado de que me lo contéis, porque si es una obra que no conozco, quizá tenga la oportunidad de apuntármela y leerla en el futuro. Y bueno, si es la primera vez que pasas por aquí y te ha interesado lo que te he contado, te animo ahora a que te suscribas, le puedes dar al cabezón de Sherlock y a la campanita para estar en contacto, y a todos los demás, muchísimas gracias por estar siempre ahí, por vuestro cariño, por vuestra dedicación. Espero que tengáis una muy buena semana y nos vemos el domingo que viene con un nuevo vídeo. ¡Hasta entonces!